¿Qué quería decir? Para empezar con puntualidad nuestra sesión, porque también tenemos que acabarla con puntualidad a las 10:30 como mucho. Está también con nosotros ahora Antonio Olivier, que trabaja para el debate, pero también es el director de la agencia ROM Report. Decía antes que quiero agradecer muchísimo la disponibilidad de José Luis Mumbiela, obispo de Almaty, que hace unos días pues, le propuse el poder tener este encuentro hoy sobre la situación de la Iglesia Católica en Kazajistán, teniendo en cuenta las noticias de las últimas semanas. No es normal hablar de un país muy grande y muy importante desde otros puntos de vista, pero que desde un punto de vista de la vida de la Iglesia Católica no es especialmente, no hay muchos católicos ahí, ¿no? José Luis, muchas gracias. Le doy la palabra. Hoy normalmente este tipo de encuentros lo hacemos en italiano normalmente, pero hoy lo hacemos en español, también teniendo en cuenta que casi todos los que nos acompañan son periodistas de lengua española o que hablan español, normalmente lo entienden o lo hablan o trabajan en español. Don José Luis, a usted la palabra. Muy bien, ante todo, pues muchas gracias por esta atención que tenéis de escuchar un testimonio más entre tantos de que lo que ha pasado aquí en Kazajstán tal vez no es lo que en algunos medios se han escuchado, ¿no? Yo creo que es bueno también compartir la experiencia y a lo mejor tenéis vosotros preguntas, pero más o menos la idea de que, para ir un poco ya entrando en materia, ¿no? La idea que se comentó al principio en algunos medios de comunicación que las tropas rusas, juntamente con el gobierno, estaban atacando a civiles pacíficos que se manifestaban por la subida del gas, pues eso era totalmente, pues, o informativamente no del todo cierto, ¿no? Y totalmente desacertado, digamos, ¿no? Porque el proceso, que hay que verlo en esa historia, es que primero hubo una manifestación, unas protestas por la subida del gas en el oeste del país, la zona de Aktau, junto al mar Caspio, que es donde se produce el gas y donde la gente con más tradición se manifiestan en esa zona de Kazajstán. Y claro, para ellos es mucho más sorprendente que ahí donde se produce el gas, le suban el gas a esos precios que habían propuesto, ¿no? Bueno. Después, como solidaridad de esas protestas, algunos se unieron en algunos puntos del país. Y se unió un poquitín ya un segundo paso de unir a esa protesta por el gas a otros motivos más generalizados, digamos, de protesta por el sistema político, que de vez en cuando hay. No es nada extrañar, de vez en cuando hay protestas así. Y el presidente Tokayev, en esas circunstancias, antes de que empezara, digamos, la tercera fase, había comentado ya públicamente que aceptaba algunas de las propuestas de esas protestas. Mostraba ya, de hecho, una actitud dialogante que antes no había de este modo, ¿no? O sea, se estaba ya como marcando un camino de diálogo. Pero para la sorpresa de todos, en Almaty sobre todo, esas protestas empezaron a tener un carácter más violento. Entonces, lo que había aquí en Almaty ya era una cosa distinta de ese inicio por el gas. Ya otra historia totalmente distinta. En algunas otras ciudades, sí, se levantaron también de modo violento, pero pequeños grupitos, pequeños grupos. No del volumen de Almaty, ciertamente. El gobierno habla que en Almaty había unas 20.000 personas manifestándose. Pues no lo sé cuántos había,
era una masa muy grande de personas que empezaron esa marcha, digamos, de protesta desde una zona de Almaty que está, digamos, hacia el oriente de la ciudad, y empezaron a caminar por las calles hasta llegar al ayuntamiento, ¿no? Al comunale, que dicen en italiano, ¿eh? El comunale, ¿no? El comune. Al municipio. Municipio, el municipio, este, que aquí decimos Aquimat, ¿no? Pues al municipio, ¿no? Pero entonces todo ese trayecto son unos 8 kilómetros. No es un trayecto corto, ¿no? Entonces, en todo ese trayecto, esa masa de gente iba destruyendo todo lo que tenían por el camino. Coches, las tiendas, sobre todo iba buscando las tiendas de objetos caros, digamos, los grandes almacenes, las casetas de las policías, las cámaras de vigilancia se iban destruyendo. Robaron armas. No, primero robaron en las tiendas de construcción aparatos que, como decían algunas personas, eran necesarios después sobre todo, para romper los cajeros y unos que tenían la idea de liberar presos en las cárceles. O sea, iban como tomando material para actos posteriores, ¿no? Ya de otro calibre, ya no de protesta, sino liberar presos en Almaty y en otras ciudades. Y después también fueron a tiendas de armas para robar armamento y munición. Y aparte de esto, también entraron en dependencias de lo que aquí se dice KNB, que es antiguamente el KGB, el KGB, no sé cómo diría en italiano, en la Fuerza de Seguridad, ¿no? Y curiosamente, estos servicios de seguridad no pusieron asistencia, les dejaron todo a sus anchas, ¿no? Coged las armas que queráis. Es una cosa muy, muy peculiar, ¿no? Entonces, con todo ese armamento ya empezaron a llegar al municipio, después de destruir todo por las calles, tiendas, etcétera. Y ahí es donde empezó el gran problema, sobre todo allí, ¿no? La policía esperaba una manifestación pacífica y por eso estaban preparados para recibir gente no de ese tipo, ¿no? Y había policías y soldados jóvenes, preparados con escudos y lo que se dice porras, no sé en español, no sé cómo sería, unos palos de policía, ¿no? Sin armas de fuego. Y algunos sin nada, absolutamente. O sea, el gobierno no iba ya en actitud de violencia, sino al revés. Las noticias que ellos tenían era de una protesta sin más, como otras veces, ¿no? Pero se vieron superados y sorprendidos por esa actitud de violencia. Con gente que no solo eran ya delincuentes, sino gente que estaba muy bien coordinada, que tenían un servicio de comunicación entre ellos ya preparado, que era distinto del que la gente normal usa. Aunque cortaron el internet, ellos podían seguir tener comunicación. O sea, estaban ya preparados, ¿no? Eso es lo que sorprende un poco, ¿no? A la gente común. Esta gente no venía a hacer una protesta por el gas, ni una simple protesta contra el gobierno, como siempre, sino que era gente ya militarmente preparada para una acción de orden mayor, ¿no? Y parece ser que con cierta cooperación pasiva, al menos, por parte de los equipos de seguridad. Entonces, en esas circunstancias es cuando empieza la batalla campal, las muertes, y es cuando la policía tiene que esconderse, huir. Hubo matanzas,
cuando destrozaron todo el municipio, la casa del presidente, que no es la casa donde vive, ¿no? Pero es una casa para recibir, digamos, oficialmente a personas importantes. Destruyeron también la Fiscalía General. Cerca de mi casa, que vivo en el centro, digamos, a 20 minutos andando del municipio, pero en la misma calle donde estoy yo, a 20 minutos andando también, hay un departamento de policía que hemos sabido después que yo oía los disparos continuos, ahí hubo otra batalla tremenda, hubo en 2 días 27 intentos de asalto a esa comisaría de policía, el departamento de policía, ¿no? 27 intentos. Los atacantes también tenían snipers, ¿no? Snipers, francotiradores, puestos en casas de vecinas para atacar a ese departamento de policía. Ya era una batalla preparada, ¿no? Entonces, por eso el gobierno decía que era un acto terrorista y con intención de hacer un cambio en el poder. Y eso es evidente, ¿no? Eso es evidente. Otra cuestión es quién está detrás de esto, quién preparó a esta gente, quién silenció la existencia de estos grupos, si sabían que existían, y por qué el presidente no podía confiar en las fuerzas de seguridad del Estado, y por qué vio que a lo mejor parte del ejército no era capaz o no sabían. Son varios motivos, ¿no? Por un lado, esa desconfianza en el equipo de seguridad, y por otro lado, el que como aquí la estructura política es muy vertical, de pirámide, cuando desaparece la cabeza, entonces el cuerpo sufre un terremoto, ¿no? Y no sabes quién te va a seguir y quién no. Y la gente tiene sus dudas a quién seguir. Entonces, a lo mejor no tenía seguridad de quién podía estar con él y quién contra él. Aparte que las fuerzas del ejército y de la policía se vio que no estaban preparadas para un tipo de ataque de este tamaño. Para vergüenza nacional, que es lo que están diciendo ahora, que reconocen que no estaban preparados, ¿no? Eso por otro lado, ¿no? Entonces, por eso el presidente se vio en la necesidad de llamar fuerzas del exterior, por varios motivos, ¿no? Por varios motivos. Entonces, esa es un poco para entrar, digamos, la situación. A día de hoy, pues ya las fuerzas de pacificación, que no son fuerzas de ocupación, sino de pacificación, cumplieron su misión y ya están marchando. Muchos ya se han ido, creo que faltan algunos que tienen que irse, pero la mayoría ya están fuera. Y ahora lo que está haciendo el presidente es, digamos, la limpieza de aquellas personas que pueden ser dentro de las causas de esta situación y crear un gobierno nuevo. Pues ahora es una situación un poco de purga, de purificación y de creación de nueva política, nuevas líneas, ¿no? Era una lucha de poder, eso es evidente. El primer presidente ya se fue, no estaba y no está. A día de hoy hay muchas teorías. Algunos dicen que se ha muerto, otros que está en China, otros que está no sé dónde. Toda su familia se ha ido porque evidentemente pues estaban así. Y es la nueva realidad de un nuevo Kazajstán que se tiene que hacer ahora sin la figura del primer presidente anterior y por tanto es todo un desafío para el presidente actual, Tokayev, que realmente está mostrando un liderazgo que muchos pensaban que no podía tener. Entonces, es un poco la realidad de hoy en día, ¿no? A nivel político y social.
La ciudad de Almaty está tranquila. Yo acabo de venir hace media hora aquí a casa, ya estaba fuera. Y bien, todo funciona con normalidad. Hemos visto algunos militares paseando un poco por la calle, pero vamos, porque rutina, ¿no? Hay que hacerlo. Pero no hay nada así especial, digamos, ¿no? Sabemos que se van haciendo, me imagino, las visitas por casas de personas que estén en los listados. Hay muchos detenidos. El presidente ha dicho que se reduzcan las penas de aquellos que han sido detenidos y que se tenga consideración para mucha gente que han sido engañadas porque fueron a participar en una manifestación que ellos pensaban que sería pacífica, pero que fueron involucrados y sorprendidos ellos mismos en otra realidad, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de detenidos, evidentemente. Hay, digamos, las personas que estaban por allí y han sido detenidos. Hay delincuentes y saqueadores que han robado de diferente nivel, ¿eh? Hay de todos tipos, ¿no? Y después está la gente violenta que ha actuado con violencia, que también hay diferentes tipos de violentos. Locales, dicen, y yo creo que es cierto, que hay extranjeros, y eso es cierto, que había extranjeros fuera de Kazajstán, pero también participación local, evidentemente, ¿no? En la violencia extrema, digamos, ¿no? Pues hay diferentes tipos de acusaciones y el presidente dice, pues claro, pues que sean benévolos con la gente pues que han sido injustamente vinculados, digamos, a esa acción con violencia, digamos, ¿no? Pero la vida, pues eso, sigue normal y esperando los nuevos cambios políticos y económicos que el presidente está haciendo. Gestos que la gente está sorprendida, algunos pensando que este presidente lo iban a matar por las palabras que dijo hace pocos días, porque ya se veía que se estaba desmarcando del presidente anterior y con medidas que iban a perjudicar al clan, digamos, del presidente anterior, ¿no? O sea, se estaba desmarcando ya totalmente de la realidad anterior de Kazajstán, como por eso dice, vamos a crear un Kazajstán nuevo. Ahora la cuestión es cómo y con quién y cómo va a ser esto, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Hay muchas cuestiones, pero en fin. Yo, de momento un poco esta es la panorámica. Seguramente tendréis preguntas y os dejo la palabra un poco, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues si tenéis alguna pregunta, podéis directamente hacérsela o pedir alzar la mano con el sistema como prefiráis. Jordi, ¿a ti puedes hacer la pregunta? No se oye. Tienes que activar el micrófono. Micrófono. Mejor ahora, seguro. Ahora sí. Perfecto. Pues buenos días, ya decía. Bueno, tal y como ha presentado la situación, entiendo que la interpretación que hace es la de esa lucha de poder entre Nazarbayev y Tokayev, entre la vieja y la nueva guardia. En caso de que realmente Nazarbayev estuviera de alguna manera detrás de estos hechos violentos, ¿cuál era el fin último? Es decir, era deponer a Tokayev, hacerle caer en desgracia, conseguir que los hombres fuertes que todavía deben mantener Tokayev en la élite pues tomaran el control. Es decir, ahora un golpe de Estado en toda regla. No lo sé. O sea, no es la primera vez que oigo que Nazarbayev estaría detrás de todo esto. Y yo tengo mis dudas personales, ¿no? O sea, o bien está muerto o está cerca de. Hace poco, o sea, él no creo que personalmente no tiene ningún interés en esa situación, ¿no? Yo creo que él personalmente no puede estar porque ya no está para estas cosas. Hace poco hubo en San Petersburgo un encuentro informal de los presidentes de estos países, en San Petersburgo, de Moscú, Bielorrusia, Kazajstán, etc., ¿no? Y eso fue creo que en diciembre. Y son las últimas imágenes que se tienen de Nazarbayev, ¿no?
donde se le ve pues que no puede caminar casi por sí solo, ¿no? Le acompañan un poco a caminar, a subir a un coche. O sea, y dicen que si está a lo mejor en China, en una isla, un tipo sanatorio, ¿no? Que a veces iba por allí, un sanatorio de una isla, no sé dónde, ¿no? O está allí, o ya no está, como dice Zhirinovsky, el ruso, o es que está muy mal, o sea, de salud, no. Entonces, él, al principio, él cedió ya el poder de ser de jefe de, ¿cómo es? De cabeza del equipo de seguridad, ¿eh? A Tokayev. Y era un título que tenía él como vitalicio. Lo cedió él. Entonces, no es que... Dicen que ahí en San Petersburgo, aquí la gente ya me decía, que ahí ya se apalabraron en todo. Ya, que ya estaba un poco, pues, que él pasaba ya el poder a Tokayev y que si acaso, pues que Rusia, etcétera, estarían dispuestos a ayudar a Tokayev, ¿no? Es una nueva realidad. Eso ciertamente es desmarcarse en una línea también de relaciones internacionales, evidentemente. Y cuando Tokayev llama a este equipo de pacificación, que no sé cómo se dirían las siglas internacionales, o de KB, dicen aquí, pues Rusia, Bielorrusia, Armenia, etcétera, esta alianza, es un modo también de decir a otros que yo juego con estos me ayudan, no estoy solo, y en todo caso aquellos que quieran, que sepan que esta gente me apoya. ¿Eh? Y ten en cuenta que entre esos, el que inició esta alianza estaba Nazarbayev. Entonces, esto es Nazarbayev siempre ha estado en este grupo. ¿Eh? Entonces, hay gente que a lo mejor no estaba contento con esta línea, que a lo mejor buscaban otra línea. No lo sé. Yo no soy un politólogo ni experto en geopolítica, pero evidentemente cualquier pretensión de alcanzar un poder a nivel de Estado significa que tú tienes un apoyo internacional. Y los que promovían quizá un golpe de Estado no buscaban el apoyo de Rusia, me imagino, ¿no? Entonces es la cuestión de ver quién está detrás de todo esto. Dudo que fuera el propio Nazarbayev, por eso mismo, o sea, no tiene ningún interés ya él mismo en persona, ¿no? Y sus familiares más directos pueden vivir tranquilamente fuera de Kazajstán. Entonces, no lo sé quién. A lo mejor se sabrá con tiempo quién está detrás de esto, no lo sabemos a día de hoy, ¿no? Han culpado a gente de seguridad de saber o de promover o de callar todo esto, ¿no? Porque esta gente estaba preparada. Entonces, ¿quién ha facilitado a toda esta gente? Incluso con participación de gente islamista radical que había, cuando hay millones de dinero local, tengue, ¿no? Millones invertidos en seguridad, miles de personas invertidas en seguridad, conociendo a estas personas radicales. ¿De dónde han salido? Pues algo ha fallado en el sistema, ¿no? O es que el mismo sistema tiene, digamos, esta palabra, parásitos. ¿Qué es lo que dicen todos? Hace años ya que dentro del sistema se ha metido gente radical islámica, incluso en el KGB. Digo KGB, pero en fin, son otras siglas, ¿no? Entonces, esa inserción de radicalismo en las fuerzas de seguridad es una realidad que se sabía, a mí ya lo sabía ya hace años, y ahora se ve pues que o ha sido utilizada para bienes de otros o en sí, no sabemos, ¿no? ¿De quién ha utilizado esas bases de gente radical preparada a nivel militar para beneficio de alguien? Esa es la cuestión. Si Joan Solés preguntaba de qué nacionalidades son los extranjeros que han participado en lo que se sabe, que se sepa de qué nacionalidades son
Aquí o sea, hay muchos testimonios, y a mí me comentaban gente, no es que gente que son de fiar, o sea, ¿no? Que tanto cuando tomaron el aeropuerto, que es otro dato, o sea, en el aeropuerto había gente de seguridad y 40 minutos antes de que llegaran los atacantes, 40 minutos antes, recibieron la orden de que se fueran. Por lo tanto, todo el equipo de seguridad que había en el aeropuerto se fue porque alguien se lo mandó. Y llegaron todas estas hordas de bandidos, etcétera, ¿no? Pues alguien está ahí. Es un poco peculiar, ¿no? Que alguien muy alto tiene que saber esas cosas, ¿no? Pues en el aeropuerto y también en los hospitales, donde iba gente ya herida de estos atacantes a que los curaran, los médicos también decían que eran gente que no hablaba ni ruso ni kazajo y no podían hablar con ellos porque se callaban, no sabían hablar, ¿no? Y que eran idiomas que eran, pues, no sé, pues, a lo mejor algunos sí que eran afganos o de los países de Asia Central, ¿no? O sea, algo de esto puede haber, ¿no? Aquí en Kazajstán trajeron hace unos tiempos gente de Afganistán al sur de Kazajstán, unas 300 personas, y allí los dejaron, les invitaron a una casa, un centro para que vivieran allí, y después se cayó toda la noticia sobre estas gentes. Algunos dicen, a lo mejor después los han utilizado para otras cosas, ¿no? Bueno, son teorías, ¿no? Pero de hecho que afganos y gente de Asia Central, ¿no? Sobre todo. Antonio Olivier preguntaba una cosa sobre cuál es la situación, la presencia católica en el país y si tanto los católicos como los cristianos en general han sufrido daños estos días. Lo que tenemos de noticia es que ningún católico ha padecido nada, ¿no? Lo que hemos visto en estos días también es que las manifestaciones no iban en contra de ningún objeto religioso, ningún objetivo religioso, ¿no? O sea, no había nada, ¿no? Eran otros fines. De hecho, esa peregrinación hacia, digamos así, hacia el ayuntamiento, hacia el ¿cómo dicen? Municipio, hacia el municipio, pasó junto a nuestra catedral. Y el párroco dice, yo vi cómo llevaba la gente piedras y palos, ¿no? Eso estaba al inicio de esa, casi de esa peregrinación, un poquito más, ¿no? Piedras y palos. Y nadie tocó nada, ni ninguna piedra, ni nada. O sea, no, pasaron de largo, ¿no? Nadie ha atacado a la iglesia ortodoxa. Y de hecho, la batalla campal que tuve cerca de aquí de mi casa era casi pared con pared con una iglesia ortodoxa. Pero las iglesias no las tocaban, ¿no? No era ese su objetivo, evidentemente. Entonces, a nivel religioso estaba todo normal. La cuestión es, ¿qué hubiera pasado si estos rebeldes hubieran conquistado la ciudad, que era el objetivo? Intentaron entrar en los medios de comunicación para emitir sus comunicados en televisión. Pero no lo consiguieron. Entraron, pero les impidieron hacer esas emisiones y por eso quemaron las casas de las televisiones, etcétera, ¿no? Estaban junto al municipio y lo destrozaron todo, ¿no? Era su intención, lo que dicen muchos, era conquistar Almaty, y una vez conquistada Almaty, pues ya tienes casi el país. Astana no es nada, o sea, Astana no es nada, ¿eh? Porque lo importante está aquí abajo. Y puedes enseguida conquistar ya todo el sur de Kazajstán. Y el sur de Kazajstán es Kazajstán. O sea, Astana no puede hacer nada. Eso era conquistar Almaty, era el objetivo, ¿no? Entonces, si estas gentes, donde hay participación también de musulmanes radicales, y eso está escrito y confirmado, si esta gente gana, ¿cuál es el futuro? Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Los ortodoxos, el segundo día un poco, en el chat que tenemos de religiones,
un poco manifestaban ese temor, diciendo, bueno, en este país, si solo va a haber una nación y una religión, entonces, ¿qué lugar tenemos nosotros, no? O sea, era un poco su gran temor, sobre todo para los ortodoxos rusos, ¿no? O sea, algo había ahí de posible futuro negro, ¿no? Entonces, el hecho de que vinieran las tropas de pacificación y liberaran, pues aunque muchos han criticado esa acción, ¿qué sería mejor? ¿La ayuda de Rusia o una invasión de Islam? Pues yo creo, entre una cosa y otra, yo creo que es mejor los vecinos de arriba, ¿no? Que los del sur. Entonces, era un poco una situación de incertidumbre muy peligrosa de cara al futuro, ¿no? Pero por eso, en primer inicio, la cuestión religiosa no entraba, por lo que se ve, ¿no? Y puede con la situación de los católicos, ¿cuál es la presencia de los católicos en el país? Es una presencia que es, ante todo, hermosa y necesaria. Eso para echar los piropos, hay que decirlo, ¿no? Pero somos muy poquitos, como Cosimo bien sabe, que está aquí, pues somos de los 18 millones, las estadísticas oficiales, hasta hace poco, nos daban un 1%, ¿ves? Pues más de 100.000 personas, ¿no? En todo el país, más de 100.000 católicos. Son unas estadísticas que nosotros no vamos a negar, nos gustan mucho. Pero también nos gustaría que se reflejara en la vida real, ¿no? Pero en fin, en las estadísticas ya sabemos cómo son estos países, pero en este momento las aceptamos, ¿no? Pero la realidad vital es muchísimo inferior. O sea, si nuestra diócesis, por ejemplo, ¿no? Que nos correspondería de esa estadística unos 30, 40.000 católicos, y tenemos 8 millones de habitantes en la diócesis, la realidad real es que a la Eucaristía, cuando son fiestas grandes, Navidad, Pascua, etcétera, en toda la diócesis a lo mejor van 1.100 personas. Por supuesto que decimos que tendremos 30.000 católicos, ¿no? Lo que pasa es que son poco practicantes, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Los muy pequeñitos. Pero a su vez una iglesia viva, creciendo, y que también vive su proceso de transformación como el propio país lo está viviendo. Gracias a Dios, la Iglesia Católica es católica. Lo creemos y lo vivimos. Si la Iglesia Católica en el siglo XX, porque la historia de la presencia de la Iglesia Católica data ya de la Edad Media, y eso hay que recordarlo, que los católicos no están aquí desde el siglo XX con Stalin, con polacos y alemanes, sino que la presencia católica data de la Edad Media, del siglo XIII, que ya había obispos en Asia Central en el siglo XIII. Por lo tanto, no estamos en una tierra extraña a la Iglesia Católica. Pero en el siglo XX eran los alemanes y polacos, ¿no? Pero a día de hoy, el rostro de la Iglesia Católica va adquiriendo unos rasgos más asiáticos, lo cual también es un desafío para la propia Iglesia, que no tiene que dar la impresión de ser una iglesia occidental de polacos y alemanes, y que a su vez ha de saber poco a poco, también dentro de la propia Iglesia, crear esos vínculos de fraternidad y de convivencia entre estas diferentes nacionalidades. Tened en cuenta aquí entre nosotros que en algunos sitios fue muy difícil, que la feligresía aceptara la liturgia en ruso, en Kazajstán. Ahora procura ponerla en kazajo. Estamos un poco en otra fase, ¿no? Entonces, poco a poco la Iglesia Católica, gracias a Dios, es católica, y se nota que es católica, porque ya en muchos sitios hay mucha gente asiática y también kazajos que forman parte de esta iglesia. Y es la que tiene que ir poco a poco
marcando también su modo de ser, ¿no? Su estilo también. Es una iglesia que va creciendo poco a poco, ¿no? Pero a su vez es necesaria, y vemos en estos años que hemos estado aquí, lo que llevo aquí, la importancia que la iglesia a nivel universal tiene incluso en estos pequeños países donde la presencia es numéricamente pequeña, pero se valora y se aprecia, los que conocen, la relevancia a nivel mundial de la Iglesia Católica. Y eso es algo que es hermoso también descubrirlo, ¿no? Somos pequeños, somos pocos, pero los que mandan saben que la Iglesia Católica no es ese pequeño grupito que hay allí, sino que es una realidad mucho más grande y de una relevancia e importancia para el país que la presencia de pocas personas no indica la relevancia de la presencia de estas personas aquí. No sé si me explico más o menos, ¿no? Los Sí, ortodoxos, el ortodoxo párroco de la Catedral de Kelmati, al principio de estas jornadas, cuando todos decían que eran ataques del gobierno y rusos contra la población pacífica, nos pedían a nosotros, e incluso a parte del gobierno también, por favor, vosotros católicos, hablad a la gente, hablad y decid lo que está pasando, porque a nosotros nadie nos hará caso, pero a vosotros os escuchan. Fuera de Kazajstán, se entiende, ¿no? Algo indica. Algo indica. muchas gracias. Cosimo, ¿tú querías hacer una pregunta, Cosimo? Sí, una pregunta. Pues el gobierno ha intentado llamar a la Iglesia Católica como mediador entre los manifestantes y el gobierno y las instituciones, o era algo más como de mensajero para el exterior. O sea que, por El favor, contáis lo gobierno, que está pasando ahora mismo. sí, el gobierno con nosotros no cuenta para mediar dentro del país, porque no somos quien para mediar. Dentro del Ok, país no somos relevantes. Tampoco han pedido nada especial a la Iglesia Católica. Ha sido más bien a nivel local. A local, los que nos decían, pues ustedes que pueden decir algo, pues digan, ¿no? Díganlo, ¿no? Y es lo que he estado diciendo esta semana con muchos periodistas, etcétera, ¿no? Un poco transmitir la idea, esta idea, ¿no? Pues realmente la Iglesia Católica tiene ese peso a nivel internacional, ¿eh? Tiene ese peso. Y también la intención de ser neutrales en toda situación. Creo que debemos ser neutrales y constructivos. Conocer toda la realidad, nosotros tampoco la conocemos toda la realidad, ¿no? Porque todo no lo sabemos, ¿no? Pero creo que lo que se está viendo es cierto, que creo que hay una postura muy abierta por parte del presidente actual y una disposición a hacer algo nuevo, ¿no? Está escuchando peticiones, está cambiando algunas cosas y ahora, a ver, es un tiempo así como de transición y a ver dónde va a ir. Es la incógnita, ¿no? A ver qué apoyos va a tener, qué ideologías. A nivel de religión, por ejemplo, hoy escuchaba una propuesta de un grupo de teólogos y profesores de religión, digamos así, por el tema de la laicidad del Estado, un Estado laico. Hasta la fecha, en la Constitución o en los artículos del Estado, se reconoce el papel del Islam de una determinada línea y de la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Y algunos han dicho que se quite todo eso, ¿no? Que un Estado laico pues ha de ser laico, ¿no? Entonces, no sé, ahora a nivel de relaciones de religión con el Estado, cuáles serán las orientaciones en esta nueva situación. No lo sabemos, ¿eh?
¿El Estado laico será más laicista? O sea, un Estado laico tipo Atatürk en Turquía. Algunos decían que Tokayev ahora tiene la oportunidad de ser el Atatürk de Turquía, ¿no? O en Kazajstán. Eso suena un poco a una línea muy determinada, muy determinada, ¿no? Incluso de grupos de poder a nivel internacional, ¿no? No solo laicos, sino algo más, ¿no? Entonces, ¿qué apoyos puede tener este hombre? ¿Qué líneas puede tener? No lo sabemos. Es una incógnita, ¿no? No lo sabemos. Pero siempre estaremos dispuestos, por supuesto, a colaborar en la construcción o en la restauración o el desarrollo de esa línea de Kazajstán que ha sido modélica no solo en Asia Central, sino también para la misma Rusia, a la hora de la convivencia social y de la libertad religiosa, incluida Rusia, ¿no? O sea, creemos que en Kazajstán estaban mejor, incluso que en países vecinos, ¿no? Y queremos que continúe esa línea, ¿no? José Luis, le paso una pregunta de Aríbaldi Ramos y luego le doy la palabra a Elisabetta Piqué, que había pedido una pregunta. La pregunta de Aríbaldi: ¿a quién beneficia la desestabilización social y política del país, que es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo? ¿A quién beneficia? Pues me imagino que vosotros, que sois expertos en política y en el mundo internacional, tendréis más datos, más conocimientos y sospechas. Pero evidentemente eso no querían beneficiar al grupo Rusia, eso es evidente. Iban a perjudicar a aquellos que han venido a ayudar a Tokayev. ¿A quién beneficiaría? Pues eso ya no lo sé. Hay otras alternativas, me imagino, ¿no? A día de hoy, pues yo no sabría decir con certeza quién podría ser. Pero imagino que las cartas están, ¿no? Las posibilidades están encima de la mesa y se puede pensar a quién puede beneficiar una desestabilización de un país vecino a Rusia y que tiene esos poderes económicos como es el petróleo, los minerales, el uranio y otras muchas cosas. Estratégicamente es el país más importante en Asia Central y es, como digo, el cuello entre Asia y Europa, nos guste o no nos guste. Ya en los que les gustaba hablar del Great Game, ¿no? Del siglo XIX, el que conquista Asia Central, conquista Asia y Europa, ¿no? Era la gran aventura de conquistar el Asia Central, tener poder, porque no solamente la ruta de la seda antigua, sino que es la ruta ahora de muchas cosas, ¿no? Pues, geopolíticamente es un país interesante, pero vamos, ¿a quién le puede interesar? Pues yo no lo sé. A Rusia desestabilizar Kazajstán no creo que le interese mucho, ¿no? Elisabetta, a ti la palabra para la pregunta. No se oye. Tienes que activar el micrófono. Perdón. Hoy, ahora muy bien. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Tuvo miedo en toda esta situación que describe de batalla campal, tiros, etcétera, cerca, bueno, en su ciudad? Sí. Miedo a diferentes niveles. Miedo por la ciudad, miedo por nuestras gentes, miedo por el pueblo, por las circunstancias. O sea, no miedo, digamos, por uno mismo, sino por lo que puede pasar a la gente. Eso, evidentemente, desde el principio, por la incertidumbre de qué es esta gente, qué quieren, ¿no? Esto no era nada pacífico, veías que había bombas, disparos por todos lados y no podías comunicarte con la gente. Veías que no estaba la policía ni el ejército actuando. Entonces ves la incapacidad del gobierno de dar una respuesta a esta gente. Entonces dices, bueno, ¿cómo va a acabar esto? ¿No? Cuando supimos que iban a venir estas fuerzas de pacificación, ya hubo un gran respiro. Al menos, dices, bueno, si vienen estos, van a dominar la situación.
¿Cuánto va a durar? No sabemos, pero esto se acaba, ¿no? Eso en la conciencia estaba claro, ¿no? Que se acababa esto, ¿no? Si no, no se podía acabar aquello. Y la gente lo sabía. Que si no hubieran venido estas fuerzas, los atacantes conquistan sus objetivos. Eso estaba claro, ¿no? Juntamente con esto, en el mío, digamos, por las personas y porque sabes que estaban disparando no solo a los policías, etcétera, sino a civiles que pueden, curiosos, civiles, etcétera. O sea, por desgracia siempre hay cosas así, ¿no? También a nivel personal, pues cerca de mi casa, como digo, estaban disparos pues arriba, a izquierda, a derecha, muy cerca, ¿no? Y se oían. El miedo a veces es por las noches, y dices, cuando no hay nadie, y dices, aquí no hay defensas, ¿no? Nadie te va a defender aquí. Nadie te va a defender. ¿Y estos qué objetivos tienen? Piensas, soy extranjero, uno, y estaba escuchando que estaban atacando a los vehículos con matrícula amarilla que son dueños extranjeros. En un sitio los quemaron todos por ser extranjeros, ¿no? Los dueños. Estaban atacando a los de matrícula roja, diplomáticos. Entonces, ¿qué es lo que están buscando esta gente, ¿no? Entonces se crea ya una situación un poco peculiar. Y aquí no tienes a nadie que te vaya a defender. Y estás en el centro de la ciudad. Debajo de el piso donde vivo, que vivo en un bloque de pisos con vecinos, no es un palacio episcopal, sino que es un bloque de pisos. Y debajo hay un magazino, ¿no? Una tienda de Hermes, estas tiendas de ropa y cosas muy caras, francesa creo es, ¿no? 2 noches intentaron romper el cristal, no lo consiguieron. Después me decían que era de cristal italiano, muy gordo, muy grueso. La verdad es que la primera noche salí, era a las 2:30 de la madrugada, ¿no? Cuando con unos martillos se estaban golpeando, y salí al balcón a ver qué había ahí. Y cuando me vieron se escaparon, ¿no? Un poco, bueno, pues, pero no sé si me he jugado el pellejo al salir ahí al balcón, porque esta gente estaba disparando en otros sitios, y disparaban muchos, ¿no? Salí al balcón a ver qué tal, y bueno, se fueron, ¿no? 3 coches. Al día siguiente vi que un coche aparcaba enfrente y una persona salía y se metía en nuestra escalera de vecinos. Querían entrar ahí. Y piensas, ¿para qué? A las 10:15 de la noche. ¿Qué querrán? ¿Serán de los de ayer que vienen a vengarse porque yo los he visto y que quieren aquí acabar con el testigo ocular? ¿O qué era eso, no? Entonces, después vimos que intentaban entrar a la tienda y pensamos que eso era simplemente otros más ladrones que querían entrar a la tienda pensando que habría una entrada por otro lado, ¿no? Pero en fin, pero aquí cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces estás un poco así, a ver, y vivo aquí solo, en un piso, en el piso de abajo había otro sacerdote, estábamos dos así un poco pensando, pues, en fin, a lo que Dios quiera, ¿no? Fue quizá el momento más crítico en este sentido, ¿no? Después de eso ya, con no salir de casa, todo tranquilo. Gente que salía de casa a veces ha padecido, han muerto, ¿no? O han sufrido disparos, no de la policía, sino a veces de estos atacantes, ¿no? Algunos atacantes se disfrazaban de policías porque consiguieron ropa del ejército o de policías y a veces disparaban, ¿no? Entonces era la realidad, había de todo. Y no a personas que iban a una mujer, ayer oía, ¿no? Hoy, una mujer que iba a comprar medicamentos para sus hijos, pues le dispararon y no lo mataron, ¿no? Pero vamos, le dispararon a las piernas y está en un hospital. La policía nunca va a hacer eso. Dispararon a una mujer que va a una farmacia, ¿no? Entonces ahí se han juntado, en fin, cosas muy, muy dolorosas, ¿no? Sabemos que esta gente, después de atacar al Mati, un grupo se trasladó a una ciudad a 250 kilómetros que se llama Talicordán, más cerca de China. Y ahí querían liberar a presos en una cárcel de presos peligrosos. Y querían liberarlos. Y fueron con armas y con todo para liberar. No lo consiguieron, pero era su objetivo, ¿no? Entonces,
ese era el tipo de gente, digamos, pacífica que se manifestaba, ¿sabe usted? Esa era la realidad. ¿Se sabe finalmente cuántos muertos hubo? A día de hoy hablan de 200, más de 200, pero yo creo que serán bastantes más, ¿eh? No lo sé, o sea, no lo sé. Las cifras oficiales, me imagino que son como las estadísticas, ¿no? Hay que creerlas más o menos, pero yo creo que son más de 200, ¿no? No lo sé. Otra pregunta que tengo. Usted dijo bueno, que toda esta situación no tiene ningún, digamos, connotación religiosa, pero al mismo tiempo dejó muy en claro el miedo que había entre las comunidades, bueno, la minoría católica y el ortodoxo, de que de repente se perdiera el poder. Bueno, este miedo a un Islam radicalizado. Sí, más bien, quizá lo tenían no sé, mucha gente sí lo tendría. O sea, oficialmente no hemos hablado en este sentido, ¿no? Pero empiezas a analizar la realidad y sabiendo qué gente estaba actuando ahí de modo violento, y de hecho se escribe, todos lo reconocen, ¿no?, que había gente radical islámica, significa que esta gente tenía apoyo, y apoyo desde la gente de seguridad. Entonces, eso quizá, gracias a Dios, ahora se va a purificar. Yo sabía de hace años que la infiltración de estos elementos en la seguridad del Estado y en otros momentos del Estado, pues yo conocía eso, ya lo sabía, ¿no? Que me habían dicho. Pero en fin, ha estallado. Eso ha estallado, ¿no? Tarde o temprano eso tenía que estallar, ¿no? Tarde o temprano, todos decían que cuando se vaya el primer presidente, algo pasará. Llegó ese momento. Entonces, ha salido toda esa situación que tarde o temprano tenía que ocurrir, y ahora es ese momento. Entonces, a ver cómo el actual presidente purifica el gobierno, el equipo de seguridad de todos esos parásitos, digamos, no sé si la palabra parásitos, pero en fin, de esos elementos extraños a una sociedad democrática, y cómo se construye ese nuevo país ya de un modo más seguro, ¿no? Joan Solés preguntaba también si las relaciones entre católicos y ortodoxos son fluidas y cordiales. Son muy buenas, sobre todo a la hora de comer. Aquí, a la hora de comer y beber, vamos, cuanto más mejor. Aquí, gracias a Dios, a nivel oficial, las relaciones son no solo buenas, sino buenísimas. El metropolita ortodoxo es una bellísima persona, muy amigo de la Iglesia Católica, digamos, y de católicos y de jerarcas de la Iglesia Católica, por así decir, y que tiene un talante abierto, cordial, y de paz y de colaboración en todo lo posible. Dentro de la Iglesia Católica, incluso de algunos obispos, hay algunos que son distintos, eso es cierto, ¿no? Pero el tono general, a nivel de jerarquía ortodoxa rusa, es muy cordial, y las relaciones muy buenas, ¿no?, podemos decir, muy fraternas y muy buenas. En la medida que se puede, se hacen esas manifestaciones de solidaridad y de fraternidad. Hace poco nos dio una medalla al arzobispo de Astana y a mí, los católicos. Fuimos a felicitarlo por su santo y nos puso unas medallas que dio también a otros obispos ortodoxos, y a nosotros también, unas medallas, ¿qué te va, no? Bueno, un gesto simpático de cercanía y de aprecio, ¿no? Así estamos, esa es la realidad, ¿no? Y hay muchos sacerdotes también que forman parte de esa línea. Dentro de la Iglesia Ortodoxa no todos participan de esa apertura. Es el problema que tienen dentro de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Que hay algunos que son más abiertos y otros que son muy cerrados a la relación con los católicos.
Entonces, no todos son así. Tienen su división de opiniones a veces como muy radical en este sentido, ¿no? Dentro de la Iglesia ortodoxa. Así es la realidad. Elisabetta. Sí, quería preguntarle, para usted en este momento, ¿cuál diría que es el principal desafío de Kazajstán? Ahora. A nivel político. Sí. No, tienen que crear un gobierno, me imagino, un gobierno y un modo de gobernar y de economía que sea más abierto, más democrático y sobre todo que dé seguridad y paz a la población. Que pueda garantizar las mismas condiciones de paz y convivencia que había hasta ahora. Conservar lo bueno que había, valorar lo bueno que había y curar las heridas y curar los problemas que había hasta ahora, ¿no? Es lo que tiene que hacer. No todo lo anterior era malo. No se puede criticar al gobierno anterior, al presidente anterior, en todo. Había muchísimas cosas buenas y muy buenas. Y eso hay que conservarlo, evidentemente, ¿no? Pero a su vez hay que hacer algunos cambios políticos y económicos que a día de hoy se podrán hacer si no están los que estaban antes, evidentemente. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos llegado a la hora de nuestro, al final de nuestra reunión, pero de todas maneras querría añadir una cosa que me decía Joan Solés, que comentaba, don José Luis, se lo pregunto, le hago llegar esta observación: la situación se ha agravado en Bosnia entre dirigentes ortodoxos y musulmanes. Digamos, esto es una cosa que me decía para una reunión próxima, porque efectivamente se ve que el panorama sociopolítico en toda esa área está ahora cambiando, ¿no? Como nos ha transmitido don José Luis esta mañana, son momentos de una cierta inestabilidad. Nada más, muchísimas gracias por su presencia hoy y muchas gracias a todos vosotros también por haber podido compartir estos momentos tan interesantes con don José Luis. Don José Luis, ¿alguna cosa para despedirse? ¿Alguna palabra para finalizar nuestro encuentro? Agradeceros a vosotros toda vuestra atención, vuestro interés. Kazajstán, como decías, es un país que suena poco para el mundo y para la Iglesia, ¿no? Pero yo creo que estratégicamente ha sido un momento, y es un momento muy importante. Lo que es Ucrania podría ser también Kazajstán. De hecho, el presidente dijo, en las primeras declaraciones dijo, yo no me muevo de Astana. Es diferente de lo que hizo aquel presidente de Ucrania, que se fue de Ucrania y entonces perdió todo el país, ¿no? Entonces, era un poco como repetición del mismo escenario. Es un país, por eso Kazajstán, que a lo mejor parece no importante, lejos, pero estratégicamente lo es mucho, ¿no? Y pues agradecemos toda vuestra oración, vuestro servicio, vuestras informaciones que hacéis, y reconozco que la labor de los periodistas, en estos días lo he visto una vez más, es muy complicada. Primero porque es difícil conocer la verdad de los hechos, sobre todo cuando se está lejos, y sobre todo cuando hay tantos intereses y mediaciones a la hora de publicar lo que está ocurriendo, ¿no? Y la lectura de los hechos. Es muy complicado y muy difícil. Por eso la labor de un periodista es hermosa, porque realmente creáis los cauces para que la gente pueda vivir después, ¿no? Tener una opinión. Es muy difícil, una gran responsabilidad, y por eso rezo por vosotros y aprecio vuestra labor, que a muchos no les gustan los periodistas, lo reconozco, ¿no? Porque dicen que dices una cosa y después ellos escriben otra.
lo difícil es para todos, conocer la verdad y hablar de ella. Por eso esa es vuestra labor, ¿no? Para construir algo mejor, ¿no? Por lo tanto, en parte, vuestra misión y la nuestra es muy parecida. Con la palabra, intentar crear cosas buenas, ¿no? Y dar esperanza a la gente. Nuestra misión es muy parecida. Así que rezo por vosotros y os agradezco toda vuestra labor. Muchísimas gracias, don José Luis, por estos minutos que ha podido estar con nosotros y por la interesantísima información. Y muchas gracias a todos. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Adiós. Muchas gracias.